Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Muy buenos días a todos a este nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Los acompañamos como cada sábado en un nuevo programa donde hablamos sobre temas de interés nutricional para el público, para todos los que nos escuchan. Y el día de hoy me presento, mi nombre es Javier Rojas y me encuentro con mi compañera Sara Largacha, que vamos a estar en el programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Sara? Hola Javi, estoy súper feliz porque bueno, yo ya egresé, así que ya dejé de ser locutora de la radio, pero esta vez me permitieron venir a hablar un tema súper interesante que en verdad es atingente a la realidad actual. Y para ello tenemos a una súper invitada que es Cecilia Sepúlveda, ella es la presidenta del Colegio de Nutricionistas y vamos a estar informándole referente al tema del alza de precios y también la canasta básica familiar, que es una de las propuestas que se han venido planteando últimamente. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también, queridas futura colega y colega. Gracias por haber venido porque esto es un tema de verdad que nos compete absolutamente a todos. Así que, sin más, empecemos entonces a contextualizarnos sobre la actualidad nacional referente al alza de precios de los alimentos. ¿Qué ha pasado últimamente? Mira, lo que pasa es que la sensación que nosotros tenemos es que últimamente se ha hecho más público. Últimamente los medios lo han mostrado un poco más, pero esta alza de precios sostenida en el tiempo fue brutal desde el estallido social. Entonces, no es algo que sea de un día para otro, simplemente se ha notado mucho más en los últimos días, sobre todo después del estallido de la guerra de Ucrania, pero que se hizo más notorio en ciertos artículos, ya que fue, o sea, la verdad es que fue grotesca la manera en que el aceite subió, por ejemplo. La benzina está sobre 1.100 pesos, acá en Santiago, pensemos que en regiones está mucho más cara. Entonces, todo esto ha ido encareciendo los precios. Ahora, lo que nosotros no tenemos claridad es realmente si estos precios están caros por variables externas a nuestro país o que pudiese ser que en algunos casos, por ejemplo, en el caso del aceite, pudiese haber algún caso de colusión. Eso no está claro, ¿ya? Pero la verdad es que es absolutamente preocupante el hecho de que cada día esto está llevando a mayor número de familias con inseguridad alimentaria moderada, más que probablemente con el tiempo vamos a tener mayor número también de inseguridad alimentaria severa, donde hay familias que en algunos días no van a tener que comer. Pero los casos de inseguridad alimentaria moderada indudablemente que están aumentando. Entonces acá no nos debería sorprender que de aquí a fin de año tuviésemos cifras mucho más altas de obesidad, por ejemplo. Sí, de todas Este es maneras. sí, es un tema súper importante y nuestros radioescuchas en nuestras redes sociales nos preguntan a qué se refiere con inseguridad alimentaria. Aprovecho a todos de recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Spotify y YouTube como Frecuencia Nutricional y en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio de Chile. Ahí estamos conversando y ustedes pueden interactuar con nosotros y ahora Cecilia va a contestar a la pregunta que ustedes tienen. Claro, mira, la inseguridad social, la inseguridad alimentaria, esto es una definición que la entrega FAO, ¿ya? Y se puede más o menos identificar tres niveles claros de inseguridad alimentaria, pero creo que hay que tener claro la definición al otro lado, ¿ya? ¿Qué es seguridad alimentaria? Seguridad alimentaria es cuando tú tienes acceso, disponibilidad, dinero para tener una alimentación saludable, adecuada a tus necesidades nutricionales y que te mantenga sano. Y esto tiene que ser mantenida en el tiempo, o sea, todos los días de toda tu vida. Eso es cuando uno habla de seguridad, alimentaria, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de inseguridad en distintos niveles, la inseguridad alimentaria severa es aquella inseguridad en que hay días de la semana o más de un día de la semana que estas personas no tienen acceso a alimentos. Ese día no comen, ¿ya?
Eso es cuando estamos enfrentados a una inseguridad alimentaria severa. Cuando estamos en, en el nivel de inseguridad alimentaria moderada, ahí van a pasar dos cosas. Pueden pasar dos eventos. Uno de estos es que, uno es como uno es peor que el otro, ¿ya? Uno de ellos es que en primera instancia ya no alcanza la plata como para comprar alimentos sanos que tú comías antes. Por ejemplo, ya no va a alcanzar para comprar fruta, para comprar verdura, hay cierto tipo de carnes que ya no va a tener acceso, por lo tanto vas a privilegiar la cantidad de alimentos versus la calidad. Y es por eso que la inseguridad alimentaria es la que más se asocia con obesidad. Y dentro de esta inseguridad alimentaria también puede ser que si antes comías 4 veces, ahora vas a comer 3 y de peor calidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver mucho más. O sea, si durante la pandemia nosotros veíamos que habían ollas comunes, ahora se dejó de hablar de las ollas comunes, pero las ollas comunes siguen existiendo y probablemente van a seguir existiendo y van a seguir aumentando. Entonces, creo que acá es muy, pero muy necesario generar estrategias y que estas estrategias también vayan de acuerdo con las legislaciones presentes, con los problemas de salud de la población presente. O sea, no podemos pretender subsidiar, por ejemplo, alimentos que estén absolutamente en contra, por ejemplo, de la ley de etiquetado. Entonces creo que acá tiene que ver con que tenemos que ser coherentes. El gobierno tiene que ser coherente con las estrategias que genere para evitar la inseguridad alimentaria. Ese concepto de seguridad alimentaria que nos acabas de dar, igual me gustaría incluir el término de la inocuidad, que también es como que el alimento tampoco te cause daño. Y cuando se menciona el tema de las ollas comunes, igual Mm. se corre como ese riesgo, ¿no? No debería ser, porque mira, una de las cosas que al menos como colegio nutricionista hicimos fue, hay una comisión que trabaja los aspectos técnicos, ¿ya? Y uno de los aspectos técnicos de distintos problemas. Y una de las cosas que se hizo, y no solo el colegio nutricionista, sino que la Universidad de Chile hizo algunas instituciones sin fines de lucro hicieron otros, que eran manuales para las ollas comunes. Porque justamente entendiendo que cuando se hace alimento para muchas personas en una sede, por ejemplo, en una sede comunitaria, las condiciones de higiene o de servicios básicos no van a ser las mejores. Entonces, desde ese punto de vista es que se generó un manual para las ollas comunes y se ha tratado de tener la mayor cobertura. Entonces, no necesariamente la olla común es significado de entregar un alimento y no un alimento que pueda generar daño o que aumente la enfermedad de transmisión alimentaria. Pero lo que sí genera esto, lo que sí genera mucha inseguridad desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria, tiene que ver con la comida callejera. Y que indudablemente la comida callejera es más barata en muchas ocasiones. Entonces, si te dan 2.000 pesos o 1.600 pesos para una colación, es mucho más barato comprarte un anticucho de carne que no sabemos la procedencia en la calle que ir a un lugar establecido donde tú sabes que te van a cobrar mucho más caro. Claro, eso es cierto. Y con esa introducción, con este concepto de inseguridad alimentaria, ya vamos a comenzar con la primera pregunta de este programa. Para eso le doy el paso a mi compañera, ya colega Sara, para que nos haga la primera pregunta. Bueno, esto ya se mencionó algún alimento referente a ello, pero ¿qué otros alimentos, aparte del aceite, se han visto afectados por este alza de precios? Mira, la verdad, si tú miras en redondo, creo que todos los alimentos subió mucho. Ahora, los que uno dice, wow, ¿cómo subieron tanto? El aceite, el pan ya va entre 1.600 pesos el kilo, a algunos lugares sobre 2.000 pesos. Algunas frutas han subido mucho, esa también tiene que ver con la estación. Las carnes también han subido mucho, los lácteos, o sea, ya un litro de leche no lo vas a encontrar a menos de 1.000 pesos. Entonces, si tú lo llevas eso a la leche en polvo, indudablemente es mucho más caro. Entonces, esos serían los que marcan mucho más los incrementos de precio, pero porque ha sido muy brutal. Pero si tú vas mirando todo el resto de los alimentos,
Tú ya no vas a encontrar fruta en la feria a 500 pesos el kilo. Difícil, raro, raro, ¿ya? Entonces, en general, podríamos decir que aceite, pan, algunas carnes, lácteos, huevo, y cuando nosotros lo enfocamos así, estamos hablando de alimentos de buena proteína. Nos están quedando las legumbres, que las legumbres igual han subido, pero no tanto, ya no tanto como el aceite. Creo que serían los más notorios, los más emblemáticos en el tema del aumento de precio. Sí, efectivamente. El otro día leía una noticia que creo que en Rapa Nui había subido el pan como a 3.000 pesos, que ya es algo ya absurdísimo. Y efectivamente, como comentabas, varios alimentos han subido, suben como 100, 200, 300 pesos y uno dice, ya no es tanto entre comillas, pero eso va sumando, sumando y al final compra uno cuatro cositas y ya le salen 20, 30.000 pesos. Y sí, Claro, no alcanza. Claro. Mira, no hay bolsillo que aguante. Imagínate que hay, por ejemplo, una persona que esté trabajando en un supermercado con 5 días a la semana gana 230.000 pesos líquidos. Entonces, porque no está, no me acuerdo, no está 6 por 1, algo así. Entonces, la verdad es que no hay bolsillo que aguante. O sea, sinceramente, es absurdo pensar que como población vamos a mejorar todo el riesgo cardiovascular que tenemos, vamos a mejorar el estado nutricional y algo súper importante, que como población vamos a lograr revertir lo que decía en algún momento. Eso es algo que nosotros deberíamos tener súper claro, o sea, y como el gobierno lo tiene que tener súper claro. Imagínate que la obesidad encarece un 7% el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto. Entonces, si no tratamos esto, tampoco estamos ahorrando plata. Claro, y eso está afectando también el presupuesto que uno tiene destinado a alimentación. Eso ya ha tenido que modificarse y también vamos, Mm. ciertas personas priorizando qué alimentos vamos a poder consumir, qué alimentos vamos a poder comprar para este mes. Ese es el gran problema. Claro, y de ahí nace la inseguridad alimentaria moderada. Entonces, si antes, por ejemplo, tú podías comprar queso, ya no vas a comprar queso. Si antes tú podías comprar más leche, ya vas a darle la mitad de la tacita de leche, ya no le vas a dar la leche completa. Entonces ahí se van generando justamente las situaciones de inseguridad alimentaria. Y al respecto, ¿qué soluciones ha propuesto el gobierno frente a este problema que usted conozca? Mira, lo que dijo el gobierno, al menos la semana pasada, fue que iban a dar un subsidio para alimentos, ¿ya? Un subsidio, eso es lo que ha propuesto. Eso es lo que, en concreto, lo que ha propuesto el gobierno, ¿ya? Eh, en algún momento se habló de, por ejemplo, que es como un subsidio también, es un subsidio. Tarjetas verdes, tarjetas que compraran, que esto, bueno, me parece que fue el año pasado, ya que se le iba a dar a cada familia, de acuerdo a su ficha social, se le iba a dar una tarjetita con cierto monto y que eso lo podían ocupar en las ferias, ¿ya? Pero no todas las ferias tienen red compra, por lo tanto igual es una cosa que no podemos pensar que van a tener dónde comprar, ¿ya? Esa era una de las cosas que se había pensado, pero ahora acá en lo concreto es subsidio a cerca de 80 alimentos. Y de ahí viene otro tema importante, es ver qué alimentos van a estar subsidiados. Que dieron una lista de alimentos que al menos nosotros como colegio estamos en lo absoluto de acuerdo. O sea, creo que no entiendo muy bien cómo hicieron la elección de estos alimentos. Porque hay alimentos que no tienen, que no siquiera calzan dentro de la definición de un alimento saludable. Ni siquiera calzan dentro de la definición de un alimento en sí mismo. Entonces creo que un subsidio debe ser bien utilizado porque es la plata del impuesto de todos los chilenos. Por lo tanto, aquí hay que tomar las decisiones de una manera... A mí me parece que aquí hay que basarse en la evidencia. O sea, si la evidencia a ti te dice que la bebida energética no es un alimento saludable, que hay estudios en donde se ha visto que el aumento de la ingesta de bebida energética en los adolescentes incrementa el consumo de alcohol, a mí me parece que es un alimento que no deberían estar subsidiando y está en la lista de los subsidios, del alimento que se va a subsidiar. y este subsidio que se menciona, bueno, que también se conoce como la canasta básica familiar, que aparte de los alimentos ya mencionados, ¿qué otros alimentos, por ejemplo, podríamos decir que
no cumplen con este perfil nutricional del que ya hemos hablado en varios de los programas. Mira, no me acuerdo muy bien de todos los alimentos, pero me acuerdo de algunos emblemáticos. Por ejemplo, bebidas energéticas, bebidas gaseosas, frutos secos salados. Los frutos secos son buenos, ¿ya? Son súper buenos. Tienen grasas esenciales, las grasas son de buena calidad, disminuyen los factores de riesgo cardiovascular, pero la sal, o sea, un fruto seco con sal es que le agregaste sal. Por lo tanto, eso está con el rombito, con el octágono negro. Por lo tanto, no debería estar dentro de esta lista de alimentos. Esa es una de las cosas. Galletas azucaradas. Nadie dice que los niños no deban comerse un poquito de galleta de vez en cuando, pero ¿será que lo tenemos que subsidiar? Solamente dos tipos de fruta, manzana y plátano, se va a subsidiar. ¿Cuánta fruta más hay? Entonces, la verdad es que nos parece que hay hartos errores dentro de la elección de estos alimentos. Es por nombrar algunos. Torta, por ejemplo, torta para 15 personas. Ya, puede ser que en algún momento celebren un cumpleaños y, ok, una torta. Ya, me parece que puede ser, pero no lo podemos considerar dentro de una canasta básica. Indudablemente que no. O sea, creo que no podemos pensar que, como dice el dicho, falte pan, buenas son las tortas. O sea, creo que acá no va, ¿ya? Esos como algunos emblemáticos que yo creo que por ahí puede que ustedes se acuerden de otros, pero ahí estoy tratando de buscar la lista, pero no la encuentro. Pero esos son los que me acuerdo así como que me llamaron muchísimo la atención, muchísimo. Sí, efectivamente. También, por ejemplo, hay empanada al horno, papas fritas, completos, Papas fritas. refrescos en polvo. O sea, no estamos como queriendo decir que la cultura, porque efectivamente estamos inmersos en una cultura que nos lleva a alimentarnos de cierta forma, pero de todas maneras, si se realiza un subsidio para este objetivo, para cumplir con las necesidades básicas, que sea enfocado efectivamente desde un punto de vista más nutricional. Exacto. Mira, ahora la encontré. Tengo acá salchicha y vienesa tradicional. Salchicha y vienesa tradicional tienen una carga de sodio y grasa altísima, tienen 2 sellos, 3 sellos. Creo que, o sea, tenemos que estar de acuerdo. Si como país tenemos una ley en donde se le prohíbe a los establecimientos comerciales, a los establecimientos educacionales tener alimentos con más de 2 sellos, no puede ser que como gobierno se esté subsidiando que compren alimentos con más de 2 sellos, ¿ya? Y desde esa mirada, o sea, es como tú dices, ¿por qué tendríamos que estar subsidiando, por ejemplo, un refresco isotónico? Los refrescos isotónicos no son para todas las personas. No necesitamos tomar refrescos isotónicos todos los días. Tienen una carga de sodio importante, tienen una carga de sacarosa, de azúcar importante. Que es más, las bebidas isotónicas se recomiendan cuando uno está con cuadros de pérdida de agua, cosa que en una persona normal esto no debería pasar. Entonces hay cosas que realmente a mí me llamaron muchísimo, pero muchísimo la atención. O sea, por ejemplo, un aliado de jamón, queso o barro jarpa. Un aliado, eso significa que vas a tener que ir a un restaurante a comprarlo. Y eso estaría subsidiado. Entonces, completo, por ejemplo, un completo está subsidiado. Tenemos la beca BAES, que una de las cosas que se quiso evitar con la beca BAES es que los estudiantes que gastaran esta plata en comida chatarra. Y acá el gobierno está subsidiando comida chatarra. Entonces, la verdad es que creo que por aquí hay que darle una mirada. Creo que es necesario ser coherente, mostrar coherencia en el discurso. El discurso hace un par de años ha sido prevención de obesidad, prevención de enfermedades crónicas, ahorro desde ese punto de vista, pero estamos subsidiando alimentos que la están potenciando, sin mayor educación. Porque por ahí leí, no recuerdo bien, mejor ni digo el nombre, pero sí sé quién es, ¿ya? Una persona dijo, ¿cómo puede ser posible que en la convención estén avalando a que el gobierno controle lo que nosotros comemos? ¿Que acaso nos van a quitar el derecho de elegir lo que comemos? No, no es eso. Simplemente es que hay que educar a la población en que elija bien lo que come. Pero eso no significa
que como gobierno estén subsidiando alimentos que no tienen digamos que un ápice de aporte para la salud o de características nutricionales adecuadas. Ese es un tema súper importante y respecto a eso nos gustaría saber, ya para ir a nuestra primera pausa comercial, antes de ir a la primera pausa, nos gustaría que nos comentara, Cecilia, cuál es la postura del Colegio de Nutricionistas frente a esta canasta básica de alimentos, frente a la decisión del gobierno de estos alimentos. La postura nuestra es la que yo he mencionado hasta ahora. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Nosotros como Colegio Nutricionista siempre estamos abiertos a asesorar. O sea, me parece que qué mejor que un nutricionista asesore la elección de estos alimentos. Por lo tanto, la postura nuestra es de colaboración, es de cooperación, pero creo que hay que hacerlo ver. O sea, creo que acá no está bien, ya no está bien que avalemos el consumo de bebidas. Si el gobierno subsidia algo, es que lo está avalando. Es que te está diciendo, sí, sabes que yo te subsidio esto, porque como gobierno entiendo que también es bueno, entonces no puede estar dando esos mensajes. Creemos que es poco coherente con las líneas que se ha llevado de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, que es poco coherente en el sentido de que tenemos que ahorrar dinero previniendo estas enfermedades, pero no podemos estar ahorrando ahora y aumentando el costo en salud en 5 años más. Entonces, creemos que efectivamente hay que darle una mirada nuevamente a esta canasta que ellos plantean o a los subsidios de los alimentos que plantean. Efectivamente. Y bueno, antes, para hacer también un paréntesis a las personas que nos están escuchando, ¿nos podrías contar así como resumido qué es el Colegio de Nutricionistas? O sea, ¿por qué es tan importante también su postura? El Colegio de Nutricionistas, en cortito, es una agrupación, es una asociación que representa a los nutricionistas, ¿ya? Esta asociación se creó en el año 1980, 1978, ¿ya? Eh, y está bajo la ley de colegios profesionales, pero que en ese año ya se había cambiado, ¿ya? Los colegios profesionales, como el rol que tienen, entre la misión de los colegios profesionales, dependiendo obviamente el área, la nuestra es colaborar efectivamente con la salud pública. Por lo tanto, desde ahí es que nosotros podemos entregar una mirada basada en evidencia respecto a la epidemiología actual y a cómo se asocia con los estilos alimentarios. Y por otro lado, también como colegios nutricionistas tenemos el rol de la tutela ética de nuestros colegiados. O sea, si en el caso que haya un colegiado o colegiada que cometió un acto, por ejemplo, de acoso o contra la ética de nuestra profesión, el colegio puede gestionar, puede generar las sanciones correspondientes. Gracias, Cecilia, por aclararnos o dejarnos, porque es importante igual resaltar el trabajo que hace el colegio en nuestra sociedad y bueno, en el campo nutricional. Y bueno, nos vamos a la primera pausa comercial y luego regresamos. Bueno, estamos de vuelta con nuestro programa sobre alza de precios de los alimentos. Nos acompaña Cecilia Sepúlveda, presidenta del Colegio de Nutricionistas. Y bueno, para contextualizar, estábamos hablando de qué alimentos han tenido un alza en sus precios, qué alimentos componen la canasta básica propuesta por el gobierno, qué soluciones se han planteado respecto a esta alza de precios. Y ahora, para continuar con esta misma línea, nos gustaría saber, en su opinión, Cecilia, ¿qué alimentos deberían incluirse sí o sí en la canasta básica familiar? Tomando como ejemplo la misma canasta, creo que en general, yo creo que más que ponerles, hay que sacarles, ¿ya? Yo creo que indudablemente los cereales tienen que estar presentes, o sea, arroz, fideo, harina para hacer pan o pan, ¿cierto? Que esté subsidiado porque está harto caro. Creo que avena, en el caso de personas que puedan hacer pan de avena, tortillas de avena, pero acá igual hay que enseñar qué hacer con este alimento.
carne de distintos tipos, ¿cierto? Carnes de ahora. Hay que hacer un llamado también al consumo responsable de carne, ¿ya? La industria ganadera es una de las que genera más huella de carbono. Esto no significa que tengamos que ser todos vegetarianos. Si todos somos vegetarianos, no van a alcanzar todos los vegetales para todos, ¿ya? Pero sí hay que hacer un llamado al consumo responsable de carne. La carne es cara, no necesitamos comer 500 gramos de carne en un asado por persona. Entonces yo creo que también hay que hacer, esta canasta tiene que ir con una educación, ¿ya? O sea, cereales, en realidad tienen que ir a alimentos de todos los grupos. Cereales, fideo, arroz, pan, harina, avena, maicena, por ejemplo. Hay personas que cocinan con maicena para hacer salsa. em, carne de todos tipos, no necesariamente puede ser vacuno, puede ser cerdo, el cerdo de vez en cuando tampoco es tan malo, pescado, eh, el subsidio del consumo del pescado yo creo que es algo que deberíamos empezar a pensar, o sea, tenemos una costa bastante grande y que lamentablemente la pesca por arrastre ha dejado cada vez menos especies, pero sin duda debemos aprovechar lo que tenemos. Creo que los embutidos no deberían estar, ¿ya? Creo que los embutidos no pueden estar subsidiados. Em, los embutidos sí, hay algunos que son más baratos, pero tienen una carga de sal enorme. eh, Tienen mezcla de ciertas partes de los alimentos que aportan mucha cantidad de grasa. Y la verdad es que del punto de vista de la proteína es mejor comerse un plato poroto, ¿ya? En ese sentido. Yo los embutidos los sacaría. Acompañamientos para el pan, una cosa cultural. Ya si nos gusta el jamón, nos gusta el queso, nos gusta el quesillo, creo que puede ser. Mariscos, frescos o en conserva, también nos sirven. Lácteos, indudablemente. Puede ser entero, o sea, líquido, en polvo, ahí como que no. Creo que entera no es necesario, ¿ya? Puede ser semidescremada en algunos casos. em, Lácteos, queso, yogur, ¿cierto? Ya lo mencionaba. Huevos. Los huevos son una alternativa proteica muy buena, muy buena. Tiene B12, un poquitito de B12, y mucho más barata que el comer carne. Puedes hacer tortillas, budines, croquetas con huevos, vas a estar comiendo verdura y además vas a estar comiendo con proteína. O sea, fruta, creo que hay mucha más fruta que las plátanos y las manzanas, que es lo que está subsidiando esta canasta, ¿ya? Deberíamos tener por lo menos 4 tipos de fruta incorporada. Deberíamos tener más verdura. O sea, acá, por ejemplo, más legumbre, hay solamente porotos, lentejas, hay garbanzo, hay chícharo, hay mucha más cantidad, y educar, enseñar cómo los podemos preparar para que queden más ricos. Y eso es tarea de nosotros, los nutris, hacer cosas saludables y palatibles, ricas. Por ejemplo, de las verduras acá hay lechuga, zapallo, limón, palta, tomate, zanahoria, cebolla, pero no hay acelga, no hay espinaca. Creo que faltan cosas, tenemos mucho más verduras, brócoli, coliflor, betarraga. La betarraga con la hoja, puedes hacer ensaladita con la hoja de la betarraga y ya evitas generación de tanto desecho. Papa, creo que frutos secos, si es que se puede, maravilloso. Cosas que nos gustan a nosotros, tomar té, hay muchas personas que les gusta tomar café, yo creo que eso es lo esencial, ¿ya? Es aceite, ya si no, no podemos cocinar mucho, creo que eso es absolutamente esencial. Y creo que si es que van a subsidiar colaciones, porque acá, por ejemplo, se habla de una colación o menú del día o almuerzo ejecutivo, que sea un almuerzo saludable, que sea un almuerzo saludable, hay que enseñar. O sea, no podemos seguir avalando el consumo de, por ejemplo, alimentos en las cadenas de comida rápida. Creo que estamos enriqueciendo a la industria y no estamos cuidando la salud de la población. Más o menos yo creo que eso para mí sería como una canasta ideal, un poquito mejor. Efectivamente, tal vez, como dicen, a veces menos es más, tal vez Menos es disminuir, más. como mencionaste, la cantidad de productos y mejorar aún la calidad de la canasta nutricional. Y no sé, no lo sé, pero hablo desde la ignorancia, pero creería que tal vez es posible que llegue a más personas incluso, si se puede como reformular.
Y referente a ello, Podría ser. podría ser, claro. Que, Miren, esperen, un segundo. Imagínense que subsidia promoción de comida rápida. Lo estoy leyendo acá de la página del promoción de comida rápida. O sea, como gobierno están subsidiando el consumo de comida rápida. bueno, hay harto que pensar referente a ese punto. Sí. No vamos a hacer mucha mención del tema político acá, solamente es como un llamado de atención, así como... Es un llamado, yo creo que es un llamado de atención. Aquí, la verdad, creo que da lo mismo quién esté en el gobierno, ¿ya? Yo creo que aquí uno tiene que hacer un llamado a la conciencia de las autoridades, a que es como una mirada holística de la población, porque acá tenemos problemas epidemiológicos serios respecto a la obesidad. La gente que se murió, en un 84% las personas obesas morían por COVID, las que se hospitalizaban. Entonces efectivamente. creo que no hay que unir las variables, todas las variables, no podemos mirar tener una mirada sesgada. Y creo que tienen que llamar a los expertos, ¿ya? ¿Quiénes saben más de alimentación? Somos los nutricionistas. Sí, hay nutriólogos, pero los nutriólogos son maravillosos en tratar enfermedades. Pero acá nosotros tenemos que ver cómo podemos alimentar con menos plata a la población y de buena calidad. Efectivamente, completamente Tema, de acuerdo. y no es un tema como para hacer propaganda a los nutricionistas, es algo que, porque va a No, afectar la salud a largo plazo. Es muy importante porque, como me decía Cecilia al principio, esto en 5 años más va a generar costos en salud, va a generar enfermedades, va a generar complicaciones. Entonces es sumamente importante el asesoramiento por profesionales que conocen el área, que pueden ayudar efectivamente. Y eso que no tenemos todavía las cifras de alguna evaluación nutricional después de pandemia. Y no, antes de todavía no pandemia sale. eran como el 80% de malnutrición por exceso, sobrepeso y obesidad, entonces es algo urgente. Y bueno, referente a eso y en línea con ello, ¿cuáles serían como las sugerencias para reformular esta canasta básica? Como en qué deberían fijarse. Ya mencionamos algunas, pero como para puntearlas. Creo que o sea, nosotros como chilenos tenemos las guías de alimentación para la población chilena. Yo creo que eso es una base, es la base. O sea, guíate por las guías, que para eso están, ¿ya? No son las mejores guías, se están tratando de reformular efectivamente, ¿ya? Pero a nivel internacional hay mucha literatura. Hay harto donde nosotros nos podemos agarrar. O sea, están las guías canadienses que son muy buenas. De hecho, las que se están reformulando se están basando en estas guías canadienses. Entonces, creo que tenemos herramientas, que la masa crítica existe. Entonces, creo que acá es necesario tomar los insumos teóricos que tenemos, las guías que tenemos y basarse en eso para tirar líneas de una canasta básica. Entonces tenemos las guías alimentarias, también podríamos mencionar lo que estuvimos hablando al inicio, que eran los sellos, guiarnos también por la cantidad de sellos que tienen los Claro, productos y los nutrientes en sí. Hablamos de la calidad proteica, que si bien la proteína de origen animal es de buen valor, también las legumbres, por ejemplo, tienen también alto contenido de proteínas. Entonces, podría ser un alimento que se promocione aún más y teniendo en cuenta que también es claro. económico. Ahora, igual hay otras cosas, por ejemplo, el terreno agrícola que se usa en cultivo de legumbre en Chile igual es bajo, ¿ya? Entonces hay que ir jugando con todas esas variables, pero las guías, las GABA finalmente, lo que a nosotros nos dicen es que tenemos cierta cantidad de grupos de alimentos y cada uno de ellos tiene sus propias características. Entonces, desde ahí creo que es una forma de trabajar, o sea, elegir alimentos de buen valor nutricional, alimentos que se equivalen, que podamos hacer intercambio para poder generar distintos menús durante la semana, finalmente. Así es. Y bueno, hablemos un poquito lo que es el aceite. Como en sí, ¿cuál es el aporte nutricional del aceite? Y posteriormente podríamos también conversar qué opciones tenemos para reemplazarlo. Ya, mira, el aporte nutricional del aceite en macro, ya así grande,
aporta energía, pero aporta energía, una energía más a largo plazo, ¿ya? Pero en micro nos aporta ácidos grasos esenciales. Y esto va a depender del tipo de aceite. Por ejemplo, si tenemos aceite de canola, nos va a entregar algunos ácidos esenciales que con estos ácidos grasos esenciales nuestro cuerpo los toma y hace unas grasas que son muy necesarias, por ejemplo, para los niños, para el desarrollo neuronal, ¿ya? O hace otro tipo de grasas que para las guaguitas, por ejemplo, tiene mucha importancia el desarrollo de la retina, ¿ya? Pero hay otro tipo de grasa que también viene de estos ácidos grasos esenciales y que viene de las grasas vegetales y que nosotros la convertimos luego en DHA, por ejemplo, ¿ya? El DHA tiene una función protectora, nos protege de hipertensión, nos puede proteger de resistencia a la insulina, entonces juegan roles esenciales en nuestra salud. Las grasas forman parte de nuestras células. Si nuestras células tienen buenas grasas, nuestras celulitas van a funcionar perfecto. Entonces, si yo le doy muchas grasas trans, si yo le doy muchas grasas saturadas, mis células van a funcionar mal. Y ahí vienen las enfermedades. Si yo le doy muy buena grasa y elijo bien los aceites que voy a consumir, mis células van a funcionar bien y voy a prevenir toda esta otra enfermedad. Entonces, hay otras cosas que trae. Por ejemplo, el aceite puede traer algunas vitaminas que se llaman liposolubles. Una de ellas es la E, que está en casi todos los aceites porque lo usan como antioxidante, lo usan en los aceites para que no se ponga rancio, ¿ya? Para que no se oxide, en otras palabras. Entonces, y la vitamina E, bueno, tiene un rol antioxidante muy potente. Se habla que también es un hepatoprotector, protege el hígado. Entonces hay varios roles que juegan los aceites. Hay algunos aceites que, por ejemplo, traen retinol, vitamina A. Y la vitamina A también coopera mucho con la inmunidad, o sea, a nivel de indemnidad de las células respiratorias. Entonces, hay hartas funciones nutricionales que van a ir a cumplir los aceites. Pero lo importante es que como el aceite tiene una densidad energética alta, no necesitamos comer mucho aceite durante el día. Y los mismos alimentos tienen aceite. Por ejemplo, el pescado tiene aceite que es excelente, los frutos secos tienen aceite que son súper buenos. Em, por lo tanto, en general, los alimentos van a traer un poquito de aceite, de acuerdo al alimento que sea, ¿ya? Pero no necesitamos de tanto aceite en sí mismo. Entonces yo creo que acá la mejor forma de ahorrar es disminuir el consumo de aceite. Es la mejor forma de ahorrar. O sea, una familia de 4 personas no debería consumir más de 1 litro de aceite al mes, ¿ya? Y acá yo creo que uno tiene que ir aprendiendo cosas. Cuando yo frío, cuando yo agarro el aceite vegetal, que no es malo, que es bueno, ¿ya? Y lo pongo a temperaturas altas, este aceite vegetal se transforma en grasa trans. Y esta grasa trans se va a ir a mi guata, va a ir a mi sistema circulatorio, se va a ir después al hígado y después se verá a todas mis células. Y ahí es donde hace daño. Las grasas trans se asocian a todos los eventos cardiovasculares, ¿ya? Entonces yo creo que bajar la cantidad de fritura. Si yo bajo la cantidad de fritura, ahorro un montón de aceite. Sí, las cosas fritas son ricas, pero también podemos hacer cosas no fritas igual de ricas. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer papas fritas al horno y van a quedar, no son fritas, en realidad son papitas al horno, que usas el 1% de aceite que usas cuando haces fritura en olla, igual quedan ricas. Hay que empezar a usar especias, orégano, cilantro, no son caros, rinden, usar un poquito de pimienta, pero yo creo que acá el ahorro es bajar la cantidad de aceite porque los chilenos comemos mucho aceite. O sea, a mí me ha tocado ver en la práctica clínica, familias de 4 personas que usan 4 litros de aceite. Es una enormidad de Wow, plata, por es Dios. una enormidad de plata y que no es necesario, ¿ya? Si tú vas a hacer una taza de arroz, para hacer arroz graneado, no necesitas más que una cucharada sopera, no necesitas echarle 5 cucharadas soperas, ¿ya? Entonces yo creo que acá tenemos que reformular un poquito cómo hacemos las cosas. Las tortillas no necesitamos hacerlas fritas, las podemos hacer al horno, ¿ya? Entonces, mi llamado es bajar el consumo de aceite, indudablemente.
Sí, o sea, y te entiendo completamente porque, bueno, yo soy colombiana y en Colombia se come maduro frito todos los días, que es este plátano macho. Y yo cuando llegué acá Es dejé muy de... rico, pero muy Es aceitoso. súper rico, efectivamente, pero empecé a Es disminuir el muy rico. consumo. De hecho, casi no como frituras y es un proceso como de adaptación. Tal vez, o sea, no es agradable que los alimentos suban de precio, pero tal vez verlo desde el punto de vista de una oportunidad para generar ciertos cambios alimentarios. Mm, Podría Mira, ser. podría ser, mira. Esto me lo contaba mi abuelita, ¿ya? Yo no estaba todavía en esos tiempos. Bueno, es que mi abuelita, ella vivió para los años de las guerras mundiales. Entonces, en los años de las guerras mundiales, la carne era muy, muy, muy cara. Bueno, hasta hace un par de años atrás, ¿ya? Por lo tanto, ellos tenían que agarrar alimentos que antes no hubiesen comido, ¿ya? Por ejemplo, en el campo habían algunas legumbres que se las daban, los chícharos, por ejemplo, se los daban a los chanchos. Pero se dieron cuenta que los chanchos crecían regio con los chícharos. Y ellos empezaron a comer chícharos. ¿Por qué? Porque no tenían plata para comprar otras cosas. Entonces yo creo que también uno se tiene que ir adaptando. Ya no necesitamos, creo, a mi parecer, esto es mi opinión, no del colegio, ya, creo, pero creo que mis colegas van a pensar algo parecido. Creo que a mi parecer, en el sentido, hay ciertas cosas que son esenciales y ciertas cosas que no son tan esenciales, ¿ya? El aceite es esencial, pero la cantidad, imagínense que la porción de aceite para un adulto son 5 cucharadas al día, 5 cucharaditas de té. No necesitamos 20 o 50 cc, necesitamos súper poco. Entonces, la verdad es que creo que tenemos un exceso de consumo de fritura, porque es palatable, es rica, efectivamente, y es adictiva. Ya, o sea, está súper estudiado que cuando hay personas que cuando comen fritura liberan dopamina y tienen un efecto muy parecido a cuando las personas, los cocainómanos, usan cocaína. Es así de adictiva, entonces cada vez necesitan más y más y más y más. Entonces creo que cuando uno está en periodos de restricción, creo que hay que reutilizarlos, hay que hacer una reutilización de los, efectivamente, de los recursos. Ahora, creo que como dije, hay cosas esenciales y no tan esenciales, pero yo creo que no podemos dejar, por ejemplo, el consumo no podemos, eh, como gobierno, creo que no pueden pensar en reemplazar el consumo, por ejemplo, de frutas, verduras, lácteos, cereales, proteínas, que es súper esencial, ¿ya? Sí, de todas Eso creo que maneras. tiene que ver con el aceite. Entonces, mencionamos más preparaciones al horno, menos frituras, empezar a consumir menos cantidad de aceite porque no es necesario eh, consumir en exceso más de 1 litro si es una familia de 4 personas, no más de 1 litro al mes. No, Y también pueden buscar también opciones como las semillas, por ejemplo, la semilla, la chía, la linaza, que también aportan estos aceites esenciales y que son opciones que, o sea, son alimentos que duran igual. Uno agrega una claro, cucharada, 2 cucharadas al aunque día. igual son caros, o sea, por ejemplo, y no en todos lados lo venden, ¿ya? Pero creo que podemos ahí echar mano, por ejemplo, el maní. Si el maní no es malo, el tema que lo ponen malo. Si el maní es súper bueno, ¿ya? Tiene, el maní tiene un buen porcentaje de proteína, tiene 22 gramos de proteína por cada 100 gramos, que es harto para un fruto, ¿ya? Y tiene súper buena grasita. Tiene grasa saturada, pero no es tan mala. Pero el tema es que le ponen sal y ahí ya lo echaron a perder, ¿ya? Entonces, ya ahí está todo mal. El maní es una muy buena fuente de aceite. La aceituna es una buena fuente de aceite y no necesitamos comer tantas aceitunas. Por ejemplo, si yo me como 5 aceitunas, ya estoy cubriendo mi aceite del día, no necesito más, porque voy a comer otras cosas que tienen aceite en su En composición. su Por ejemplo, composición, si claro. como huevo, el huevo tiene un porcentaje, un poquito de grasa y una grasa que es re buena. Entonces, no necesito literalmente el aceite en sí mismo. Necesito cosas que tienen grasa. Y esas cosas son las que yo tengo que aprender a elegir bien. Y cómo Efectivamente. las preparo. Efectivamente. Bueno, muy punteado, como muy claro lo que acabamos de conversar.
como para que por favor tenganlo en cuenta en su, pues, en su planificación de aquí en adelante. Y con base en eso, hablando de planificación, podríamos hablar un poco de qué alternativas se tiene frente al consumo de los otros alimentos que también han subido de precio. O sea, por ejemplo, mencionamos la feria, dentro de ellos, como qué alternativas tenemos Mm, todas las personas para buscar como opciones más Alternativas económicas. más baratas. Exacto. Ya, mira, la feria. La feria, hay que ir a la feria, ya hay que ir a la feria, no podemos ir al supermercado a comprar fruta y verdura. Eso, y por ejemplo, las carnes, la verdad es que no necesitamos comer carne todos los días, como que comamos carne de vacuno o de cerdo una vez por semana, basta y sobra, no necesitamos más que eso. Los otros días podemos comer otras cosas, podemos comer legumbres, las legumbres ojalá la pudiéramos comer 2 veces por semana. Y para que no le hinchen, hay que dejarla remojando, porque eso, no, es que me hinchan. Sí, y es verdad, hinchan. Ya, hay gente que no lo hace muy bien porque le hinchan. Pero hay que dejarla remojando por lo menos 8 horas y al otro día lavarlas y con agua nueva cocerlas. Jamás cocerlas en la misma, en la misma agua que los remojaste. Entonces así te vas a distender menos. Porque si mis alumnos escuchan que yo digo que se hinchan, me van a decir, pero profe, eso no es lenguaje técnico. Pero así con eso se evitan las molestias. Bueno, y Pero molerlas también, ¿no? Que ahora hay molerlas, claro. hamburguesas, hay, o sea, pueden Entonces hacer puedes cantidad. variar. O sea, la verdad es que un día las puedes comer como típicos porotos con rienda y otro día las puedes comer como hamburguesas, como croquetas, como pastas, por ejemplo, el hummus, que suena como super high society, pero la verdad es que el hummus lo que es garbanzo molido con un poco de aceite, con un poquito de limón, o sin aceite con limón y sal, eso, y ajo, eso es importante, el ajo. Entonces también son cosas que uno tiene que saber. Y hay un mito que siempre se dice es como de antiguo, de cuando yo estudiaba. Entonces se dice que los porotos, las legumbres siempre tienes que comerlas con cereales, ¿ya? No es tan necesario. O sea, basta que durante el día comas cereales, ¿ya? No es necesario que los comas con los cereales. Entonces, si quieren comer, por ejemplo, una ensaladita de lentejas, maravilloso. Las proteínas van a servir igual, ¿ya? Ahora, el huevo ha subido, pero aún así es mucho más barato que la carne. Otra opción de buena proteína, ¿ya? A donde hay un problema y que aquí no lo vamos a poder mejorar, que es para la población infantil, bueno, para todo, el consumo de los lácteos, ¿ya? Por el tema del calcio. Ahora, pero acá tenemos que hay verduras que son ricas en calcio, pero hay que tenemos que poder comprar las verduras, ¿ya? Entonces, hay verduras, por ejemplo, el brócoli, el coliflor es rico en calcio, no es verdura, pero son los hongos, champiñones también son ricos en calcio. Las El almendras son ricas en kale, calcio. el kale o kale, que El hay unas personas también. el cale, también es rico en calcio. Entonces, hay otra, digamos que hay otras opciones como para elegir y usar bien los recursos. Por ejemplo, siempre uso como la misma verdura, la selga. La selga tú puedes hacer con la hojita, tortillas, croquetas y el tallo lo puedes usar para hacer como una tía que hacía pescado falso. Las pones al horno y le haces como con el huevito, haces un huevo, le pones un poquito de maicena, lo pasas por esa salsita y lo pones en esa mezcla y lo pones al horno. Entonces ya estás usando la misma verdura en dos tipos de preparaciones. Creo que esa es una forma de ahorrar. Otra forma de Eh, ahorrar, bueno, por ejemplo, las personas que viven acá en la región metropolitana, si bien hay ferias cerca a las casas, también escuché que en la Vega Central estaban como aún más económicos los alimentos. Así que si se pueden pegar como el pique hasta la Vega, así sea una o dos veces al mes, por ejemplo, porque uno puede comprar alimentos en mayor cantidad, organizarlos y congelarlos, que en verdad te Lo duran Valledor, en Lo Valledor, lo por valledor. ejemplo, de hecho es más barato que en La Vega, es más barato aún. Organizarse en grupos de vecinos, comprar las papas por saco, comprar las verduras al por mayor también sale más barato, son formas de ahorrar. Obviamente no es tan cómodo, ¿cierto? Pero yo creo que hay que buscar alternativas para ir
también, porque hay que pensar que es salud finalmente. Y si te enfermas más, vas a gastar más, vas a poder trabajar menos, va a ser menos recursos que van a entrar en tu casa. Así es. Y bueno, para ir cerrando un poquito, sería interesante conocer un poco la experiencia de otros países que han hecho frente a esta misma crisis. Mm. Y si Chile, Mira, o sea, si en Chile existen algunas de estas existen como algunos. alternativas. Mira, bueno, esto todo, lo que pasa es que Europa es como cuando uno dice, cuando tú vas, yo vengo de vuelta, bueno, ellos vienen de vuelta. Entonces, pasaron hambruna, Holanda, Finlandia, y lo que generaron después, con el tiempo, fueron, por ejemplo, los bancos de alimentos. De ahí nacieron los bancos de alimentos o las casas verdes. Y también hay una cosa cultura, ¿ya? Por ejemplo, en los bancos de alimentos lo que ellos hacen, y esto es por ley, ¿ya? Y no les reducen impuestos a los supermercados, o sea, es lo que hay que hacer. Y lo entienden como una colaboración para la población, ¿ya? Si todos estamos más sanos, el país va a ser más sano. Entonces lo que hacen los alimentos, las mermas, porque en general las mermas es lo que pierde ya los productos que se vencen o están por vencer. Hay supermercados que son súper exigentes, entonces, por ejemplo, los yogur, las fechas para ellos la fecha de vencimiento, imagínate que vence el 15 de mayo, ¿ya? El yogur. Pero este supermercado lo ven, ya para ellos el 10 ya no sirve. Entonces, todas estas mermas las dejan en estos bancos de alimentos y a esos bancos de alimentos van personas con unas tarjetas que son como las de los subsidios, ¿ya? Y van a retirar de manera gratis los alimentos que ellos necesiten. Pero tienen que cumplir con ciertas características los alimentos, no puede ser cualquiera, ¿ya? Porque no puede ser que, por ejemplo, que les sobren cosas de sobra o malas, no, tienen que estar en la fecha, tienen que tener características nutritivas adecuadas. Están las casas verdes, en las casas verdes son como organizaciones poblacionales, ¿ya? Entonces, donde hay sectores agrícolas, todos los agricultores lo que no venden, no exportan, etcétera, lo van a dejar allá. No significa que sea de la peor calidad, significa que el calibre no es el que ellos necesitan. Eso no significa que yo no me los vaya a comer, ¿ya? Y lo mismo, van ahí las personas. Ahí hay lo que se llama la agricultura circular también. Entonces, si una persona cultiva manzanas, la otra selga, la otra tiene huevitos y así sucesivamente, también van haciendo el trueque. Entonces, son alternativas que se han usado. Bueno, están las tarjetas verdes, que estos son los subsidios. Son subsidios como la BAES, pero para la población más vulnerable. ¿Dónde Entonces, pueden las personas que nos están escuchando buscar como más información referente a eso? Alemania son digamos que los más bacanes, ¿ya? Así como los mejores bancos. España también tiene buenos bancos y ha ido mejorando bastante. Y estas tarjetas verdes se llaman tarjetas verdes porque solo pueden comprar alimentos saludables, no pueden comprar otra cosa. Y bueno, en Chile también hay bancos de alimentos, ¿ya? Hay dos bancos de alimentos, uno que está acá en Santiago, en San Bernardo, y otro que está en la región del Biobío, en Concepción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos bancos y los otros bancos? La diferencia es que en estos bancos, en nuestros bancos de alimentos, los que hay acá en Chile, que también es una iniciativa particular, privada, ya sin fines de lucro, los supermercados dan las mermas, pero de todo. Entonces, por ejemplo, como colegio nos reunimos con la encargada de uno de los bancos, que era el Banco de acá Santiago, y nos decía que el gran problema que tenían eran que, por ejemplo, les regalaban salsa de soya, salsa de yogur, y que la gente no lo sabía usar, ¿ya? Entonces, ahí, por eso que es tan importante la educación alimentaria, porque yo le voy a dar recursos, pero si no lo saben usar, ¿qué hacen con ellos? Nada, pues. Claro, más desperdicio Entonces, nomás. más desperdicio. Entonces, creo que es súper importante las iniciativas privadas, súper importante. Creo que deben haber iniciativas privadas, pero creo que debe haber una orquestación del gobierno. Ya, no puede ser así que todos los privados hagamos lo que queremos para ayudar un poco, ya. Creo que aquí tiene que haber una orquestación del gobierno y estimular, por ejemplo, los bancos de alimentos. Es esencial. Nos contaba que ellos trabajan georreferenciados con las sedes poblacionales y esos son como sus puntos de distribución. Entonces,
toman una población, dejan las cajitas allá en la sede y los encargados la distribuyen a las familias que están registradas. Entonces, para ir cerrando con este tema tan interesante y que nos compete para absolutamente todos, Cecilia, ¿te gustaría como compartir o como un último mensaje? Sí, yo creo que acá, como creo que ya he dicho más de alguna vez, creo que es necesario que existan, eh, existan iniciativas organizadas, orquestadas y transversales, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? O sea, como colegio nutricionista creemos que es súper importante el subsidio, porque hay que evitar la inseguridad alimentaria, porque no trae nada bueno. Va a traer más obesidad o nos va a traer talla baja o desnutrición, que es volver a los años 70, ¿ya? Es desandar un tremendo camino. Pero que tiene que haber una coherencia. Tiene que haber una coherencia entre los trabajos que ya existen y los trabajos que se van a hacer. Se gestionó una ley de etiquetado que protege a los colegios, que protege publicidad, que las etiquetas, pero no podemos por el otro lado estar subsidiando alimentos que no son saludables. Entonces, debe haber una orquestación, debe haber a nivel del Ministerio de Educación, educación alimentaria. Debemos enseñar a nuestros niños a alimentarse bien, pero yo no saco nada de enseñar a alimentarse bien si si no les doy la opción de elegir de qué alimentarse. Entonces debe hacer una cosa más transversal, pero por lo pronto el subsidio creemos que es una muy buena alternativa, pero que hay que mejorar esa canasta básica, de todas maneras. Si no, vamos a enfermar más a la población. Bueno, y por supuesto, siempre invitándolos a consumir alimentos de forma crítica, siempre comprar pensando en el efecto que va a tener esto en nuestra salud también, sin por supuesto desmerecer la cultura y el ámbito ya más psicosocial, pero ante todo elegir de forma crítica. Gracias por haber venido hoy, Cecilia Sepúlveda, muy Muchas gracias. importante, muy interesante todo lo que nos has comentado y también los tips que nos has dado para abaratar también costos en nuestras pues compras mensuales. Así que muchísimas gracias. ¿Quieres mandar algún saludo? Eh, Bien, bueno, fue el Día del Nutricionista, el viernes 6, ayer. Bueno, entonces quiero mandar un saludo a todos y todas mis colegas nutricionistas. Espero que lo hayan pasado muy bien. Como colegio tratamos todos los días de mejorar nuestra gestión y estamos trabajando para ahora, pero también para los colegas que vienen en el futuro. Así que los llamo a unirse al colegio y a todos los oyentes, bueno, que tengan un excelente fin de semana y si tienen problemas alimentarios, vayan con su nutricionista del CESFAM, de donde tengan opción de, de tener un Nutri. Que estén muy bien. Un feliz día a todos. Chao, chao.